Déjala en paz ahora mismo, Leo. No le hagas eso. Que alguien llame a emergencias. Llamen al Señor, por el amor de Dios. Los alaridos desesperados rebotaban contra las altas paredes de la opulenta sala principal en la mansión de la Vega. El niño, de tan solo 7 años, se encontraba prendido con una ferocidad primitiva al brazo de Clara Montes, mordiendo con una determinación que helaba la sangre. Un hilo carmesí se deslizaba entre sus pequeños dedos, manchando la tela de su uniforme. La cocinera, Sofía, corría de un lado a otro, completamente sobrepasada por el pánico, sus manos retorciéndose en un gesto de impotencia. El chofer de la familia, Ricardo, un hombre corpulento y de buen corazón, intentaba aproximarse con cautela, pero cada vez que daba un paso, Leo emitía un gruñido gutural, un sonido más propio de una bestia acorralada que de un niño. «Señorita, le está haciendo daño de verdad. Por favor, suéltelo», imploraba Sofía con la voz quebrada. Sin embargo, Clara permanecía inmóvil. Estaba arrodillada sobre la costosa alfombra persa, soportando el dolor con una entereza desconcertante, sin hacer el más mínimo intento por liberarse del agarre del niño. «Mantengan la calma todos», musitó ella, su voz apenas un susurro que se esforzaba por cortar la tensión del ambiente. «Por favor, déjenme a solas con él». «¿Hablar? Pero si el niño ni siquiera puede hablar», replicó Sofía, al borde de las lágrimas. Clara ignoró el comentario y fijó su mirada directamente en los profundos ojos castaños de Leo. Eran unos ojos hermosos, pero ensombrecidos por una furia tan densa que resultaba antinatural en un rostro tan joven. «Yo sé que te duele mucho aquí adentro. ¿No es así, mi niño?», le dijo con una suavidad que envolvía cada palabra. «Cuando sientes que nadie en el mundo puede entenderte, se siente un dolor inmenso, un dolor muy parecido al que yo estoy sintiendo en mi brazo en este mismo instante». Como si sus palabras hubieran tocado una fibra oculta, Leo cesó la presión de su mordida, aunque no soltó su brazo. Sus párpados se movieron con lentitud, un parpadeo pesado, como si procesara una información completamente nueva y revolucionaria. «Ese dolor que sientes justo aquí», continuó Clara, llevándose una mano a su propio pecho, «es idéntico a la herida que tengo ahora en el brazo. Pero, ¿quieres que te diga un secreto? A pesar de todo, no estoy enfadada contigo». Lentamente, casi con reverencia, el niño liberó su brazo. Por un instante que pareció eterno, sus miradas quedaron entrelazadas. Todos los presentes en la sala contuvieron el aliento, expectantes. «Comprendo que estás lleno de enojo, que te sientes perdido y confundido. A veces, simplemente no encontramos las palabras para expresar todo lo que llevamos dentro, ¿verdad?». Sin previo aviso, Leo soltó por completo el brazo de Clara y se arrojó a su regazo. Un llanto profundo brotó de su pecho, pero no era el grito histérico y agudo al que estaban acostumbrados. Era el sollozo de un alma infantil que, después de un largo y solitario viaje, finalmente había encontrado un puerto seguro, alguien que hablaba su mismo idioma silencioso. «Ya está, mi amor, ya todo pasó. Clara está aquí contigo ahora». Sofía se quedó con la boca abierta, incapaz de procesar la escena. «Dios bendito». «En 2 largos años», susurró Ricardo, negando con la cabeza en un gesto de incredulidad, «en 2 años jamás lo vi hacer algo así». Oculto en el pasillo contiguo, parapetado tras una imponente columna de mármol, Alejandro de la Vega había sido testigo de cada segundo. Su corazón martilleaba contra sus costillas con tal fuerza que temía que se le escapara del pecho. Desde el fatídico día en que Isabella perdió la vida en aquel espantoso accidente de coche, Leo se había encerrado en una fortaleza inexpugnable. No abrazaba a nadie, no pronunciaba una sola palabra. No sonreía. No mostraba la más mínima pizca de afecto. 6 niñeras, todas ellas con credenciales de especialistas, habían desfilado por esa mansión. Todas habían huido despavoridas, algunas incluso con las cicatrices físicas de su fracaso en forma de mordiscos y arañazos. Y ahora, esta joven de apariencia humilde, con su uniforme azul pálido y sus zapatillas gastadas, había logrado en cuestión de minutos lo que un batallón de psicólogos y terapeutas no había conseguido en 2 años. «Es imposible. Él nunca reacciona de esa manera». La voz, afilada como un cristal roto, obligó a Alejandro a girarse. Rebeca Linares, la cuidadora especializada de 32 años que él mismo había contratado 6 meses atrás, estaba de pie en el umbral de la sala. Su rostro era una máscara de asombro,
Pero había algo en el fondo de su mirada que no encajaba, un destello frío y calculador. Es sumamente extraño, murmuró, sus ojos fijos en la escena de Clara acariciando suavemente el cabello de Leo. Demasiado extraño, en realidad. Alejandro se acercó a ella. ¿Por qué lo consideras extraño? Finalmente está en calma. Y es precisamente eso lo que me inquieta, replicó Rebeca, bajando el tono de su voz a un murmullo confidencial. Un niño con el nivel de autismo que presenta Leo no experimenta un cambio de comportamiento tan drástico de la noche a la mañana. Algo no está bien en esta situación. Rebeca se aproximó aún más a Alejandro, su voz un susurro conspirador para asegurarse de que Clara no pudiera oírla. Alejandro, esto se sale de toda norma. He dedicado 6 años de mi vida a estudiar el autismo y he trabajado con niños con necesidades especiales durante mucho más tiempo. Un niño como Leo simplemente no responde así, no de un momento para otro. Pero obsérvalo, insistió Alejandro, señalando a su hijo, quien permanecía acurrucado y sereno en el regazo de Clara. Este complemente tranquilo, demasiado tranquilo. Y eso es lo que me genera una profunda preocupación. Rebeca hizo una pausa dramática, como si sopesara la gravedad de las palabras que estaba a punto de pronunciar. ¿Quieres saber qué es lo que pudo haber ocurrido realmente? ¿Qué? Preguntó Alejandro, la intriga mezclándose con la ansiedad. Ella podría haber instigado la crisis de manera deliberada. Alejandro frunció el ceño, la confusión tiñendo sus facciones. ¿Cómo que instigado? Es una táctica muy conocida, aunque despreciable, que algunas personas sin escrúpulos utilizan, Alejandro. Provocan al niño, lo llevan al límite de su control, para luego aparecer como las heroínas que resuelven el problema que ellas mismas crearon. Rebeca suspiró, fingiendo una gran renuencia a compartir su descubrimiento. Yo lo presencié todo desde el principio. Leo estaba tranquilo en su rincón, absorto en su juego con sus cochecitos, y ella se le acercó de una forma inusual. ¿Inusual cómo? Forzada, ¿entiendes? Como si su único objetivo fuera captar su atención a cualquier precio, sin importar los medios. Mientras tanto, en la sala, Clara se había puesto de pie y ahora le mostraba a Leo unas tarjetas de colores que había sacado de su bolso. Era una colección modesta, hecha a mano con cartulina y rotuladores. Cada una presentaba un dibujo simple y claro. Un corazón de un rojo vibrante, una cara sonriente, una cara con el ceño fruncido, una casa, un automóvil. Mira, Leo, cuando necesites decirme algo, puedes usar estas tarjetas, ¿vale? Si te sientes feliz, me enseñas esta. Si estás triste, me enseñas esta otra. Leo tomó la tarjeta con el corazón rojo y se la mostró a Clara. Sus ojos, por primera vez en una eternidad, brillaban con una luz nueva. ¡Qué maravilla! ¿Eso significa que te agrada, Clara? El niño asintió con un movimiento decidido de cabeza y, entonces, un segundo milagro tuvo lugar. Una sonrisa se dibujó en sus labios, pequeña, tímida, pero inconfundiblemente genuina. Sofía se santiguó, abrumada por la emoción. Madre Santísima, ha sonreído. ¿De verdad ha sonreído? Ricardo se secó una lágrima furtiva con la manga de su camisa. 2 años, 2 largos años esperando este momento. Pero para Rebeca, cada gesto de afecto entre ellos era como veneno hirviendo en sus venas. 6 meses de dedicación exclusiva a Leo. 6 meses tratando de perforar su coraza para ganarse su confianza y, de paso, la admiración incondicional de Alejandro. 6 meses de estudio meticuloso de cada reacción del niño, cada patrón de comportamiento, cada necesidad no expresada. Y ahora, esta recién llegada, esta empleada de limpieza, aparecía de la nada y lo conseguía todo en un solo día. Mira, Alejandro, dijo ella, su voz teñida de una falsa preocupación, yo soy la experta en esto. Tengo 6 años de estudios universitarios, una especialización en autismo, y he trabajado con niños con necesidades especiales desde el día de mi graduación. Jamás, y te lo digo con total seguridad, jamás había presenciado una reacción tan inmediata y tan sospechosa. Alejandro miraba a su hijo, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Ver a Leo feliz era el único anhelo que había albergado en su corazón. Desde la muerte de Isabella, el niño había construido un muro invisible a su alrededor, una fortaleza de silencio y apatía. No hablaba, no jugaba,
No mostraba el más mínimo afecto. Pero Rebeca era la profesional, la mujer con títulos, con una especialización y con referencias impecables. Si ella albergaba dudas, quizás él también debería tenerlas. ¿Qué sugieres que haga?, preguntó finalmente. Vamos a observar su comportamiento con mucha atención, respondió Rebeca, el plan ya formándose con claridad en su mente. Si se trata de un progreso auténtico, la mejoría debería ser constante en los próximos días. Pero si es algún tipo de manipulación, su máscara no tardará en caer. Mientras Alejandro procesaba sus palabras, Rebeca vio su oportunidad. Clara se había levantado un momento para buscar un vaso de agua para Leo, dejando las tarjetas de colores sobre la mesita de centro. Con un movimiento rápido, casi imperceptible, Rebeca se deslizó, tomó las cartulinas y las ocultó en el interior de su bolso. Solo debemos ser pacientes, continuó, retomando la conversación como si nada. La verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz. No transcurrieron ni 10 minutos antes de que su plan comenzara a dar sus frutos. Leo terminó de beber el agua y sus ojos empezaron a buscar las tarjetas de colores. Buscó sobre la mesita, en el suelo, debajo de los cojines del sofá. ¿Dónde? ¿Dónde? Comenzó a emitir los sonidos guturales que siempre precedían a sus crisis. Leo, tranquilo, mi niño, las tarjetas deben estar por aquí cerca, dijo Clara, buscando frenéticamente junto a él. Pero el niño ya estaba entrando en un estado de agitación incontrolable. El sonido gutural se intensificó, volviéndose más agudo, más desesperado. Empezó a mecerse violentamente hacia adelante y hacia atrás, su mirada perdida en un punto inexistente. No, Leo, por favor, tranquilo. Clara va a encontrar tus tarjetas. Intentaba calmarlo ella, su voz cargada de angustia. Pero ya era demasiado tarde. Leo comenzó a golpearse la cabeza contra la pared, se dejó caer al suelo y empezó a proferir esos gritos desgarradores que partían el alma de cualquiera que los escuchara. Rebeca apareció en la sala en ese preciso instante, su rostro una mezcla de falsa compasión y una mirada triunfante que decía: «Te lo advertí». «¿Lo ves?», le dijo Alejandro, señalando a Clara. «Lo ha desestabilizado por completo. Ahora está mucho peor que antes». Al día siguiente, la mansión de la Vega era un hervidero de rumores. Rebeca había dedicado la mañana entera a sembrar su veneno en cada rincón, en cada conversación. «Oye, no es mi intención hablar mal de nadie», le susurró a Sofía en la cocina mientras compartían un café. «Pero, ¿te has percatado de la forma en que mira al señor Alejandro?» Sofía, una mujer en la cuarentena que llevaba 5 años al servicio de la familia, frunció el ceño. «¿A qué te refieres exactamente, Rebeca?» «Ay, Sofía, por favor, no te hagas la ingenua». Rebeca adoptó una expresión de quien guarda un secreto terrible pero se ve obligada a compartirlo. La muchacha es joven, atractiva, tiene una buena figura, y él es un hombre viudo, inmensamente rico, que lleva 2 años completamente solo. ¿De verdad piensas que su único interés aquí es el trabajo? Sofía se quedó pensativa. Era cierto que Clara era distinta a las otras empleadas que habían pasado por la casa. Era más joven, innegablemente más guapa, y poseía una educación que se notaba en su forma de hablar y moverse. Y la manera en que a veces sus ojos se posaban en el patrón. «¿Insinúas que podría tener otras intenciones?» «Yo no estoy afirmando nada», dijo Rebeca, levantando las manos en un gesto de falsa inocencia. «Simplemente creo que todas deberíamos estar más atentas. El señor Alejandro ya ha sufrido demasiado con la pérdida de la señora Isabella. No se merece que una oportunista venga a engañarlo». En el cuarto de lavado, Rebeca repitió una versión adaptada de la misma historia con las otras empleadas. «Chicas, no quiero decir que sea una interesada», les comentó a Marta y Carmen, las otras 2 limpiadoras, «pero, ¿no les parece un poco raro? Llega esta chica nueva y, de la nada, resulta que también quiere cuidar al niño. Y el niño, que jamás se había apegado a nadie, de un día para otro se vuelve inseparable de ella». Marta, la mayor y más experimentada del grupo, asintió con gravedad. «Ahora que lo dices, la verdad es que sí resulta bastante sospechoso». «Y he notado otra cosa», continuó Rebeca, bajando aún más la voz para crear un efecto de confidencia. «¿Se han fijado en cómo se arregla? Para ser una simple empleada de limpieza, se cuida demasiado. El cabello siempre impecable, un toque de labial, perfume». «Es verdad»,
corroboró Carmen, y siempre encuentra una excusa para merodear cerca del despacho del patrón. Las empleadas comenzaron a cuchichear entre ellas. La semilla de la desconfianza había sido plantada en tierra fértil y ya comenzaba a germinar. Clara, ajena a todo, continuaba con sus labores. Limpiaba la casa con el mismo esmero de siempre, jugaba con Leo en cada oportunidad que tenía y no lograba descifrar el porqué de las miradas extrañas y los silencios incómodos que recibía del resto del personal. «Buenos días, Sofía», dijo al entrar en la cocina para recoger los productos de limpieza. «Buenos días», respondió Sofía, pero su tono era notablemente diferente, más frío, más distante. «¿Ocurre algo? Te noto un poco extraña hoy». «No es nada, solo tengo mucho trabajo». Clara decidió no insistir, pero una sensación de desasosiego se instaló en su pecho. El ambiente en la casa había cambiado. El jueves por la tarde, Alejandro la convocó a su despacho. «Clara, necesito que vengas un momento». Ella se secó las manos en el delantal y acudió a su llamado. Alejandro estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, su rostro endurecido por una expresión de seriedad que ella nunca antes le había visto. «Siéntate, por favor. Necesito hablar contigo de un asunto delicado». El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. «¿He hecho algo malo, señor Alejandro?» «Eso dímelo tú». Abrió un cajón del escritorio y extrajo una delicada pulsera de oro, adornada con pequeños diamantes que destellaban bajo la luz de la lámpara. «¿Reconoces esto?» Clara abrió los ojos desmesuradamente. «Jamás en mi vida he visto esa pulsera, señor Alejandro». ¡Qué curioso! Rebeca afirma haberla encontrado en el bolsillo de tu uniforme cuando fue a buscarte para la hora del almuerzo. Señor Alejandro, le juro por lo más sagrado que nunca he visto esa joya. No tengo idea de cómo pudo llegar a mi bolsillo. Alejandro escrutó su rostro con atención. Clara parecía genuinamente desconcertada y ofendida. Sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa, y no había en ellos rastro alguno de la culpa o el nerviosismo que él esperaba detectar. Sin embargo, el hecho innegable era que la pulsera había aparecido en su uniforme, y se trataba de una pieza costosa que había pertenecido a su difunta esposa. «Mira, Clara, valoro mucho tu trabajo, y Leo ha desarrollado un afecto por ti que nunca antes había presenciado. Pero no puedo tolerar la deshonestidad en mi casa». «No soy deshonesta», exclamó ella, sus ojos inundándose de lágrimas. «Señor Alejandro, he estado trabajando desde que tenía 14 años. He servido en muchas casas, para muchas familias, y nunca, se lo juro, nunca he tomado ni un solo centavo que no me perteneciera. ¿Para qué iba yo a querer esa pulsera? No lo sé, Clara. Para venderla, para regalársela a alguien, para conservarla como un recuerdo. Pero si ni siquiera sabía que esa pulsera existía, ¿cómo podría haber planeado robar algo cuya existencia desconocía?» Su lógica era impecable, y Alejandro se sentía dividido. Por un lado, la sinceridad de Clara parecía irrefutable. Por otro, la evidencia material estaba allí, sobre su escritorio. «Necesito tiempo para pensar si puedes continuar trabajando aquí», dijo él, su voz teñida de una frialdad que la hirió profundamente. Clara salió del despacho sintiendo que las piernas le temblaban y el corazón se le había hecho añicos. En el pasillo, se encontró de frente con Rebeca, que pasaba cargando una pila de ropa de Leo. «Vaya, qué situación tan desafortunada, ¿no crees?», dijo Rebeca con una expresión de falsa solidaridad. «Pero quiero que sepas, Clara, que no fue mi intención causarte problemas. Yo simplemente encontré la pulsera y sentí que era mi deber entregarla». Clara la miró fijamente a los ojos. Había algo en ellos que no cuadraba, una frialdad glacial, una satisfacción mal disimulada. «Fuiste tú», dijo ella con una voz firme y acusadora. «Tú pusiste esa pulsera en mi bolsillo». Rebeca soltó una risa corta y despectiva. «Por favor, Clara, qué acusación tan seria. ¿Acaso tienes alguna prueba para respaldar semejante disparate?». Clara no tenía ninguna prueba, solo la certeza inquebrantable en su corazón de su propia inocencia y la intuición punzante de que Rebeca era la artífice de todo. «¿Por qué me harías algo así? Yo nunca te he hecho nada». «Yo tampoco he hecho nada, Clara. Creo que los nervios te están traicionando y estás confundida. Quizás lo mejor sería que te fueras a casa a descansar un poco». La semana siguiente fue una tortura que se extendió a cámara lenta.
Alejandro aún no había tomado una decisión final sobre el futuro de Clara, pero ella continuaba trabajando en la mansión, siempre bajo la mirada vigilante y cada vez más malévola de Rebeca. Leo, al menos, seguía encontrando en ella su refugio. Cada día, la buscaba por toda la casa, y ella siempre encontraba un momento para interrumpir sus tareas, jugar con él, leerle un cuento o simplemente acariciarle el pelo mientras él dibujaba. «¿Te gusta mucho Clara, verdad, Leo?», le preguntaba Rebeca cada vez que los encontraba juntos. «Pero sabes que ella no se quedará aquí para siempre, ¿cierto? En algún momento, tendrá que marcharse». Leo se ponía visiblemente ansioso cada vez que ella pronunciaba esas palabras, comenzando a mecerse y a emitir sus ruidos guturales. Rebeca repetía la misma letanía todos los días, una forma de tortura psicológica sutil pero constante. «Toda la gente a la que quieres termina por irse, Leo. Igual que se fue tu mamá. Clara también se irá». El sábado por la mañana, Rebeca decidió que había llegado el momento de asestar el golpe de gracia. Esperó pacientemente a que Clara saliera al mercado con Ricardo y entonces subió a la habitación de la difunta esposa de Alejandro, en el segundo piso de la mansión. Era un santuario, un lugar sagrado que él mantenía intacto, exactamente como Isabella lo había dejado. Nadie tenía autorización para entrar allí, ni siquiera el personal de limpieza. Alejandro acudía una vez por semana, en soledad, para conversar con sus recuerdos. Rebeca abrió la caja fuerte electrónica introduciendo la contraseña que le había visto teclear a Alejandro en varias ocasiones, la fecha de nacimiento de Leo. En su interior, junto a documentos importantes y otras joyas, se encontraba el collar de diamantes que fue su regalo de bodas para Isabella. Una pieza única, diseñada bajo pedido, que había costado una fortuna y cuyo valor se había multiplicado con el tiempo. Era inconfundible, una joya imposible de negar que pertenecía a esa casa. Con sumo cuidado, tomó el collar y bajó sigilosamente al cuarto de las empleadas en la planta baja. Abrió el armario de Clara y colocó el collar en el fondo de un viejo bolso de piel que ella solía usar. Luego, regresó a la sala y se dispuso a esperar. Cuando Clara regresó del mercado, cargando las bolsas con la compra de la semana, Rebeca ya estaba en la sala con Alejandro, ambos conversando sobre los supuestos avances de Leo. «Señor Alejandro», interrumpió Rebeca, su voz temblando con una falsa emoción, «necesito comunicarle algo de suma gravedad. Me cuesta creerlo, pero...». «¿Qué sucede, Rebeca?». «Anoche, vi a Clara saliendo de la habitación de su esposa, cerca de las 10. Me pareció muy extraño, porque ella no tiene ningún motivo para estar allí, pero supuse que quizás usted le había pedido que limpiara o arreglara algo». Alejandro frunció el ceño, su expresión transformándose por completo. «Yo no le he pedido a nadie que entre en esa habitación. Nadie tiene permitido entrar ahí». Lo sé. Por eso me preocupé tanto. Y hoy por la mañana, cuando usted salió a jugar al tenis, decidí echar un vistazo. Con discreción, me deslicé para asegurarme de que todo estuviera en su sitio. En ese preciso instante, Clara ingresó a la sala, todavía sosteniendo las pesadas bolsas del mercado, completamente ajena a la red que se había tejido a su alrededor. «Clara», la llamó Alejandro, su voz tan gélida y cortante como un témpano de hielo. «Estuviste en la habitación de mi esposa». «¿Qué habitación, señor Alejandro?». «Le aseguro que ni siquiera estoy segura de dónde se encuentra». «La habitación en la torre, en el segundo piso», intervino Rebeca con una amabilidad ponzoñosa. «Fuiste allí anoche, alrededor de las 10. Yo no fui a ningún sitio. Anoche a las 10 en punto me encontraba en mi casa, al lado de mi madre, que ardía en fiebre». «En ese caso, ¿cómo puedes explicar esto?». Rebeca abrió su mano con una lentitud teatral, revelando el collar de diamantes que refulgía en su palma como una condena silenciosa y definitiva. Clara palideció hasta adquirir el color del papel. «Dios mío bendito, ¿dónde has encontrado eso?», preguntó Alejandro, su voz a punto de quebrarse por el peso de la emoción y el dolor. «Estaba en su armario, señor Alejandro. Perfectamente escondido en el fondo de ese viejo bolso de piel que siempre usa». «Señor Alejandro, se lo juro por el alma de mi madre y por la memoria de mi padre, que en toda mi vida he visto ese collar», suplicó Clara, la desesperación ahogando sus palabras. «Seguramente pensaste que nadie se percataría», espetó Alejandro, y por primera vez desde que lo conocía, sus ojos destilaban un odio puro, sin adulterar. «Ese collar perteneció a mi esposa. Fue el regalo de bodas que le entregué en el que fue el día más feliz de mi existencia. Yo no lo tomé,
Ni siquiera sabía de su existencia, clamaba ella, pero Alejandro ya no la escuchaba. El dolor de la traición era una marea abrumadora que lo ahogaba todo. Había depositado su confianza en ella, le había permitido acercarse al núcleo más vulnerable de su vida, su hijo. Le había abierto las puertas no solo de su hogar, sino también de un corazón blindado por el luto, y ella había profanado el espacio más sagrado, el santuario donde sus recuerdos más preciados descansaban. «Fuera de mi casa ahora mismo», rugió, su voz haciendo vibrar las paredes de la mansión. «Y si llego a descubrir que has tocado cualquier otra cosa, llamaré a la policía y me aseguraré de que te encierren en una celda». Clara lloraba con tal desconsuelo que el mundo a su alrededor se había convertido en un borrón. Con manos que temblaban como hojas arrastradas por el viento, se despojó de su uniforme allí mismo, en medio de la sala, ante la mirada de todos, y se lo entregó. «Señor Alejandro, por el amor de Dios, por el amor que le profesa a Leo, permítame al menos darle una explicación». «No hay absolutamente nada que explicar». «Larget de mi casa». El resto del personal de servicio se había congregado en la entrada de la sala, atraídos por el escándalo. Sofía negaba con la cabeza, una expresión de lástima genuina en su rostro. Ricardo parecía avergonzado, incapaz de mirarla a los ojos. Las otras dos empleadas de limpieza cuchicheaban entre ellas, sus voces como el siseo de las serpientes. «Siempre supe que había algo que no encajaba en ella», comentó Marta con aires de superioridad. «Pobre Leo, se había encariñado tanto con esa mujer», añadió Carmen, fingiendo compasión. «Era demasiado bonita para ser una simple empleada honrada», murmuró una tercera voz anónima. Clara abandonó la mansión de la Vega únicamente con la ropa que llevaba puesta y el viejo bolso donde habían plantado la prueba irrefutable de su supuesta traición. Al llegar a la acera, los vecinos, cuyas orejas se habían erguido al escuchar los gritos, salieron de sus lujosas casas para presenciar el espectáculo. Rebeca lo observaba todo desde el ventanal de la sala, una sonrisa diminuta y cruel dibujada en sus labios. En el portón de la mansión, Clara se giró para lanzar una última mirada. Leo estaba en la ventana de su habitación, en el segundo piso, golpeando el cristal con sus manitas, su rostro contorsionado por un llanto desesperado. No podía comprender por qué su Clara se marchaba, porque todos gritaban, porque su frágil mundo se había puesto de cabeza una vez más. Leo no probó bocado en la cena del sábado. Tampoco en el desayuno del domingo, ni en el almuerzo. Cuando Alejandro intentó llevarlo a la escuela el lunes, el niño sufrió una crisis de una violencia tal que resultó físicamente imposible sacarlo de la casa. «La echa terriblemente de menos», comentó Rebeca, su voz goteando una lástima que no sentía. «Pobrecito mi Leo, pero ya verás que se le pasará. Puedes estar tranquilo. Los niños olvidan con rapidez, y más aún un niño con sus particularidades». Pero Leo no olvidaba. Al contrario, su estado parecía deteriorarse con cada hora que transcurría. Volvió a autolesionarse, golpeándose la cabeza contra las paredes con una fuerza tan alarmante que Alejandro se veía obligado a sujetarlo para evitar que se hiciera un daño irreparable. No dormía por las noches. Permanecía despierto, sollozando y emitiendo esos sonidos guturales de pura desesperación que le partían el alma a su padre. Al tercer día de la ausencia de Clara, Alejandro encontró a Leo encerrado en su cuarto, dibujando con una concentración obsesiva. Había hojas de papel esparcidas por todo el suelo, todas ellas con un único y recurrente tema, una mujer de cabello largo y suelto al lado de un niño pequeño. «Clara», susurró el niño, y esa fue la primera palabra que pronunció desde su partida. Alejandro se arrodilló junto a su hijo y examinó los dibujos con mayor detenimiento. En todos ellos, sin una sola excepción, Clara aparecía en una postura protectora, escudando a Leo de una figura sombría y amenazante. Y en el dibujo más reciente, la figura sombría tenía el cabello corto y escondía de manera inequívoca unos pequeños cuadrados de colores detrás de su espalda. «Leo», dijo Alejandro, sintiendo como su corazón comenzaba a latir con una rapidez inusitada. «¿Quién es esta persona de aquí?», preguntó, señalando a la figura oscura. Leo tomó una hoja nueva y dibujó la figura con mayor detalle. Era claramente una mujer, con el cabello corto a la altura de los hombros, y estaba visiblemente ocultando las tarjetas de colores que Clara había confeccionado. El corazón de Alejandro se desbocó. «Leo, ¿esta persona es Rebeca?». El niño asintió enérgicamente con la cabeza y emitió un sonido de asco, como si la sola mención de su nombre le dejara un sabor amargo en la boca. Rebeca escondió las tarjetas de Clara. Asintió de nuevo, con una vehemencia aún mayor. Acto seguido,
Leo tomó un lápiz de color rojo y comenzó a tachar la figura de Rebeca con una furia contenida, como si deseara borrarla no solo del papel, sino de su propia existencia. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Si Leo estaba en lo cierto, si Rebeca realmente había escondido las tarjetas que representaban el único puente de comunicación que el niño había logrado construir, ¿qué otras atrocidades habría cometido? Quédate aquí, mi campeón. Papá va a solucionar esto. Bajó las escaleras corriendo, con el corazón martilleándole en el pecho como un tambor de guerra, y se dirigió directamente al garaje, donde estaba aparcado el coche de Rebeca. Abrió la guantera con manos temblorosas, revisó los asientos, buscó en el maletero, registró cada centímetro del vehículo, entonces, las encontró. Ocultas bajo el asiento del conductor, arrugadas y ligeramente rasgadas, pero todavía perfectamente reconocibles, estaban las tarjetas de colores que Clara había hecho con tanto cariño para su hijo. La rabia que inundó a Alejandro en ese momento fue tan intensa, tan sobrecogedora, que tuvo que apoyarse en la carrocería del coche para no desplomarse. Rebeca había saboteado deliberadamente la única herramienta que estaba ayudando de verdad a su hijo. Y si había sido capaz de eso, ¿de qué más sería capaz? Regresó a la casa con una determinación fría y calculadora. Sin dirigirle una palabra a nadie, procedió a instalar cámaras de seguridad microscópicas en cada una de las habitaciones de la mansión. Eran microcámaras de última generación, prácticamente invisibles al ojo humano, capaces de captar imagen y sonido en alta definición. En la primera tarde de grabación, apenas unas horas después de haber completado la instalación del sistema, las cámaras captaron una escena que hizo que la sangre de Alejandro se helara por completo en sus venas. Rebeca se encontraba a solas con Leo en el cuarto de juegos. El niño estaba sentado en el suelo, dibujando en silencio como de costumbre, cuando ella se le acercó por la espalda. «Tu papá está muy triste por culpa de Clara», dijo ella, y de repente, le pellizcó el brazo a Leo con una fuerza cruel. «Ya ves cómo esa mujer solo trajo problemas a esta casa». Leo sollozó de dolor y sorpresa, intentando apartarse, pero Rebeca le sujetó el brazo y lo pellizcó de nuevo, con aún más saña. «Si dejaras de estar llorando por ella todo el tiempo, tu papá volvería a estar feliz. Pero no, tú sigues con tus berrinches, sigues molestando». Otro pellizco, esta vez en la pierna. Leo intentó ponerse de pie para huir, pero Rebeca lo arrastró de vuelta al suelo. «Clara no era una buena persona para ti, Leo. Era una mentirosa y una ladrona. Y ahora, por su culpa, tu papá ya no confía en nadie, ni siquiera en mí, que solo quiero su bien y el tuyo». Su voz estaba cargada de un veneno y una maldad que trascendían la mera crueldad. Leo comenzó a mecerse hacia adelante y hacia atrás, el movimiento repetitivo que siempre delataba su estado de nerviosismo o miedo extremos. Alejandro detuvo la grabación. Había visto más que suficiente para comprender la clase de monstruo al que le había confiado el cuidado de su hijo. Se quedó en el garaje, sosteniendo las tarjetas arrugadas, sus manos temblando de una rabia impotente. Después de varios minutos de respirar profundamente, regresó a la casa y se dirigió a su despacho. Las cámaras apenas llevaban 3 horas grabando. Abrió el primer archivo en el ordenador, el correspondiente al cuarto de juegos. Lo que vio le revolvió el estómago. En la pantalla, Rebeca estaba a solas con Leo. El niño dibujaba en el suelo cuando ella se aproximó. Su rostro mostraba una expresión gélida que Alejandro nunca le había visto. «¿Sabes por qué tu papá está triste, Leo?», dijo ella, pellizcando el brazo del niño. «Es porque nunca mejoras». Leo gimoteó, intentando alejarse. «Si fueras un niño normal, tu papá sería feliz. Pero no eres normal, ¿verdad?». Otro pellizco, más fuerte. «Esa mujer te estaba haciendo parecer mejor, pero todo era una mentira. Sigue siendo raro, difícil». Alejandro pasó al video. Necesitaba ver más, pero su corazón latía desbocado. Volvió a presionar play. «Llevo meses cuidándote, Leo. He estudiado, me he dedicado en cuerpo y alma, pero solo mejoras con una simple sirvienta». Rebeca le sujetó el brazo con una fuerza desmedida. «Eso no puede suceder». Leo emitía esos sonidos de desesperación, meciéndose cada vez más rápido. «Ahora ella se ha ido y tu papá vuelve a necesitarme, como siempre me ha necesitado». De repente, Rebeca miró a su alrededor, inspeccionando la habitación. Alejandro se dio cuenta de que ella había notado su cambio de actitud en los últimos días, su creciente distanciamiento. «Algo ha cambiado aquí», murmuró ella, sin soltar a Leo. «Pero voy a averiguar qué es». Alejandro apagó el ordenador.
Había visto suficiente. Subió corriendo al cuarto de Leo. El niño seguía en el suelo, dibujando. Leo, ven aquí. El niño lo miró con sus ojos tristes. ¿Te ha hecho daño? Alejandro señaló el brazo donde ya se veían los moretones. Leo asintió con la cabeza y se encogió, aterrorizado. Ya no volverá a hacerte daño. Papá te lo promete. Bajó y buscó a Rebeca. La encontró en la cocina, charlando con Sofía, fingiendo una normalidad que resultaba obscena. Rebeca, necesito hablar contigo en el despacho. Claro, Alejandro, ¿hay algún problema? Vamos a hablar allí. Una vez en el despacho, cerró la puerta y la encaró. Necesito que te vayas de mi casa. Su rostro se transformó al instante. ¿Cómo que me vaya? Tu trabajo con Leo no está funcionando. Pero Alejandro, si yo me dedico tanto a él, ¿qué ha pasado? Simplemente no está funcionando. Rebeca comprendió que él no le revelaría los verdaderos motivos. Cambió de táctica. Es por esa mujer, ¿verdad? Todavía estás pensando en ella. Eso no es de tu incumbencia, Alejandro. Estás cometiendo un grave error. Ella no era buena para Leo. Yo vi cómo jugaba con su mente. Rebeca, simplemente vete, por favor. No pienso irme así, sin entender nada. Si se trata de un despido, lo quiero por escrito. Alejandro suspiró. Está bien. Tienes hasta mañana para recoger tus cosas. Rebeca salió del despacho con una expresión extraña. No era de tristeza ni de sorpresa, era de una rabia contenida. Esa noche, las cámaras la grabaron registrando la casa, buscando algo. Desconfiaba claramente de que Alejandro supiera más de lo que aparentaba. A la mañana siguiente, en cuanto Rebeca abandonó la casa con sus maletas, Alejandro fue a buscar a Clara. Sofía, quédate con Leo. Necesito salir. ¿Va a buscar a Clara?, preguntó Sofía, que había notado la tensión de los últimos días. Voy a intentarlo. Ya era hora, señor Alejandro. Todos sabemos que ella no hizo nada malo. Alejandro se detuvo en la puerta. ¿Cómo lo saben? Ay, patrón, no somos tontos. Rebeca siempre hacía preguntas extrañas sobre Clara, siempre intentando sembrar la duda. ¿Y le creyeron? Sofía bajó la cabeza, avergonzada. Al principio, sí. Pero después, Clara siempre fue una buena muchacha, trabajadora, honesta. Nos equivocamos, señor Alejandro. Esa revelación le dio aún más fuerza a Alejandro. Tomó el coche y condujo hasta la dirección de Clara en la colonia Las Flores. Cuando llegó a la calle de casas sencillas, detuvo el coche y miró a su alrededor. Era un mundo muy diferente al que estaba acostumbrado. Le preguntó a una mujer que regaba las plantas en la acera, ¿usted conoce a Clara Montes? Sí, claro que la conozco. Vive ahí, en la casa azul. Pero está muy mal, pobrecita. ¿Por qué? Llegó a su casa el sábado llorando a mares, diciendo que la habían acusado de ladrona. Todos aquí sabemos que es una persona honesta. Alejandro sintió el peso de la culpa aplastándolo. Caminó hasta la casa azul y tocó la puerta. Una señora delgada, de unos 60 años, le abrió. Buenas tardes. ¿Es usted la madre de Clara? Lo soy. ¿Y usted quién es? Alejandro de la Vega. Yo. Ah. Doña Socorro se cruzó de brazos. Así que usted es el que hizo llorar a mi hija. Doña Socorro, he venido a pedirle disculpas. He descubierto que es inocente. Innocent. Mi hija siempre ha sido inocente. Trabaja desde que era una niña. Nunca ha tocado un centavo que no fuera suyo. Algunas vecinas comenzaron a asomarse para escuchar la conversación. Por favor, necesito hablar con Clara. ¿No quiere verlo, señor? Está ahí adentro. No ha dejado de llorar. Alejandro se arrodilló en la acera, frente a todo el mundo. Doña Socorro, me equivoqué terriblemente, pero tengo pruebas de quién fue la persona que colocó las joyas. El movimiento en la calle se detuvo. Las vecinas se acercaron. Clara, gritó él. Por favor, escúchame. Tengo cómo demostrar tu inocencia. La puerta se abrió lentamente. Clara apareció, con los ojos hinchados de tanto llorar. Señor Alejandro. Clara, perdóname. Todavía de rodillas, le mostró su teléfono móvil. Descubrí quién fue la que te hizo esto. Le enseñó un fragmento del video donde Rebeca maltrataba a Leo. Clara se llevó una mano a la boca. Dios mío, estaba lastimando a Leo.
Sí. Y mucho más. Las vecinas se miraron entre ellas, impactadas. Yo sabía que esa muchacha era decente, dijo una. Los ricos solo saben juzgar a los pobres, murmuró otra. Clara ayudó a Alejandro a levantarse. Señor Alejandro, aunque demuestre mi inocencia, ¿cómo podría regresar? La gente va a hablar. No me importa lo que digan. Pero a mí sí me importa. Y otra cosa, ella dudó. Si regreso, no quiero que me traten solo como una empleada. No lo haré. Después de todo esto. Dona Socorro dio una palmada. Esta conversación continúa dentro de la casa. La calle entera no tiene por qué enterarse de nuestras vidas. En la pequeña sala de la casa, Alejandro y Clara se sentaron en el sofá desgastado. Doña Socorro trajo café y se sentó en una silla vieja. Clara, sé que te humil, sé que no te cree, pero... Señor Alejandro, no es solo eso. Clara jugaba nerviosamente con sus manos. Es que, si regreso, ¿en qué situación quedamos? Usted es mi patrón. Yo soy su empleada. Pero... ¿Pero qué? Me encariñé con Leo, me encariñé muchísimo y... Se sonrojó. También me encariñé con usted, de la forma en que una mujer se encariña con un hombre. Pero somos de mundos diferentes. Usted es rico, tiene estudios. Yo apenas terminé la preparatoria. Doña Socorro le dio un sorbo a su café. ¿Puedo decir algo, hija? Dime, mamá. Yo reconocí a ese niño desde el primer día que hablaste de él. Clara frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Porque yo tuve un hermano como Leo. Mi hermano Antonio. Él no hablaba, no le gustaban las caricias. Vivía en su propio mundo. En aquel entonces, no había un nombre para eso, pero hoy sé que era especial. Alejandro prestó suma atención. ¿Y sabes quién era la única persona que podía calmar a Antonio? Solo yo. Solo yo lograba que comiera, que durmiera, que dejara de llorar. Nunca me contaste esa historia, mamá. Estabas muy pequeña cuando él murió, pero yo lo recuerdo todo. Cuando llegaste hablando de este niño que solo se calmaba contigo, pensé, esto es cosa de Dios. Doña Socorro miró fijamente a Alejandro. Cuando un niño especial elige a alguien joven, es un lazo sagrado. No es una simple casualidad, es el destino. Las palabras de Doña Rosa resonaron en el aire, y Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Y hay algo más, señor. Ese niño y ese hombre necesitan desesperadamente a mi hija. Y, aunque quizás ella aún no lo admita del todo, ella también os necesita a ustedes. Pero mamá, ¿y si al final no funciona? Susurró Clara, la duda nublando su mirada. Hija mía, si dejas pasar esta oportunidad, te atormentarás con la duda por el resto de tus días. Este hombre no solo vino a buscarte, se humilló, se arrodilló en el umbral de nuestra casa, a la vista de todo el vecindario, para suplicar tu perdón. Eso, Clara, no es un gesto insignificante. Es la prueba de un hombre desesperado y arrepentido. Alejandro se giró hacia ella, sus ojos implorantes. Regresa conmigo, Clara. No como una empleada, sino como parte de esta familia. Parte de nuestra familia. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Leo ya te ve como una figura materna, y yo, Alejandro tragó saliva, la vulnerabilidad expuesta en su voz. Yo te veo como la mujer que consiguió traer la luz de vuelta a nuestro hogar. Clara buscó la mirada de su madre, quien le devolvió un asentimiento lleno de confianza. Está bien, dijo finalmente. Regreso. Pero quiero que una cosa quede perfectamente clara desde el primer momento. No seré la empleada, pero tampoco asumiré el rol de la señora de la casa de inmediato. Eres la segunda mamá de Leo, sentenció doña Rosa con una sonrisa sabia. Y quién sabe, con el tiempo, quizás llegues a ser mucho más que eso. En ese preciso instante, un ruido familiar se escuchó en la calle. Sofía llegaba caminando de la mano de Leo. El niño le había rogado con tal insistencia a la cocinera que lo llevara hasta allí, que ella, con el corazón ablandado, no había podido negarse. El pequeño llevaba días sumido en una desesperación palpable. Cuando aparecieron frente a la modesta casa azul, Leo vio a Clara a través de la ventana y, en un arrebato de pura emoción, se soltó de la mano de Sofía y echó a correr hacia la puerta. Clara. El mundo pareció detenerse. Todos se quedaron inmóviles, conteniendo el aliento.
Leo corrió directamente a los brazos de Clara, aferrándose a ella como si su vida dependiera de ello. «Habló», gritó Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Dios mío, ha hablado». «Quédate», susurró Leo, su rostro enterrado en el hombro de Clara. Quédate conmigo. Clara lloró, pero esta vez de una alegría tan inmensa que sentía que el corazón le iba a estallar. «Mi amor, claro que me quedo. Me voy a quedar siempre, siempre contigo». Leo levantó la vista hacia su padre. Papi, trajiste Clara. «Sí, mi campeón. Y ya no se va a marchar». El niño se quedó pensativo por un momento, procesando la nueva realidad. Luego, preguntó con una claridad asombrosa: «Clara, mamá». Clara y Alejandro cruzaron una mirada cargada de significado. «Si tú quieres que lo sea, mi amor». «Sí, quiero». Sofía sollozaba como una niña pequeña. Las vecinas, que se habían mantenido como espectadoras silenciosas en la puerta, también estaban visiblemente conmovidas. «¡Qué cosa más hermosa!», exclamó una de ellas. 2 años sin decir una palabra, y ahora no hay quien lo pare, añadió Sofía, riendo entre lágrimas. Alejandro se arrodilló para quedar a la altura de ellos. «Clara, acepta ser la novia de un hombre que tiene un hijo extraordinario y que se ha enamorado perdidamente de ti». La pregunta fue un tanto torpe, pero brotó de lo más profundo y sincero de su corazón. Clara se sonrojó hasta la raíz del pelo. «¿Aceptas?», insistió Leo con una ansiedad infantil. «Acepto», respondió ella en un susurro. «Eso», gritó Leo, exultante. «Ahora somos una familia». Las vecinas rompieron en aplausos. Doña Rosa se secaba los ojos discretamente. Sofía estaba tan emocionada que apenas podía articular palabra. «Señor Alejandro, ¿puedo llamar y contarles a las otras chicas en la casa? Se van a poner increíblemente contentas». «Claro que sí, Sofía, compártelo con todas». Fue entonces cuando una figura demasiado familiar apareció al final de la calle. Rebeca se acercaba caminando hacia ellos, y la atmósfera festiva se cargó de una tensión inmediata. Se aproximó con lentitud. Su apariencia era la de alguien que ha sido consumida por su propio veneno. El cabello, habitualmente impecable, caía en mechones desordenados sobre su rostro. Su ropa, siempre de diseñador, estaba arrugada, y en sus ojos había una mezcla de desesperación y furia mal contenida. «Alejandro, qué bueno que te encuentro». «¿Qué es lo que quieres aquí, Rebeca?» «Necesito hablar contigo. En privado. Tú y yo no tenemos absolutamente nada de qué hablar». «Por favor, todo ha sido un terrible malentendido. Puedo explicarlo». Leo se escondió instintivamente detrás de Clara en cuanto la vio. «Te tiene miedo», murmuró Clara, abrazándolo con fuerza. «Hola, Leo», dijo Rebeca, intentando forzar una sonrisa que resultó en una mueca grotesca. «¿Cómo estás?». El niño no respondió, solo se aferró con más fuerza a las piernas de Clara. «Rebeca, vete de aquí ahora mismo», ordenó Alejandro con voz firme. «Alejandro, vas a lamentar esto. Esa mujer no es buena para ustedes». «La única que no es buena aquí eres tú», intervino doña Rosa, su voz dura como el acero. «Maltratar a una criatura indefensa es propio de gente sin alma». Maltrator. «Yo jamás he maltratado a nadie». Alejandro sacó su teléfono móvil. «Tengo cada uno de tus abusos grabado». Rebeca se quedó lívida al ver en la pantalla las imágenes de sí misma pellizcando y aterrorizando a Leo. Eso no muestra todo el contexto». «¿Qué contexto puede justificar que lastimes a un niño indefenso?», replicó él. «Fue un momento de estrés. Estaba cansada, confundida». Sofía, que se había mantenido en silencio, finalmente intervino. «Rebeca, ya es suficiente. Todas en la casa somos testigos de cómo hablabas mal de Clara a sus espaldas, de cómo esparcías chismes venenosos». «Estaba protegiendo a la familia», se defendió ella. «Estabas protegiendo tus propios y mezquinos intereses», sentenció Alejandro. Rebeca se dio cuenta de que la batalla estaba perdida. Cambió de estrategia, recurriendo a la súplica. «Alejandro, por favor, piensa en mi carrera. Si me denuncias, lo perderé absolutamente todo». «¿Acaso tú pensaste en Leo cuando lo estabas lastimando?». «Te lo ruego, Alejandro. Me iré de la ciudad, desapareceré de sus vidas para siempre, pero no presentes una denuncia». «Es demasiado tarde para eso, Rebeca». «¿Ya me denunciaste?». Su rostro se descompuso por completo. «Envié todos los videos a la policía esta misma mañana».
La máscara de víctima de Rebeca se hizo añicos. La rabia pura y sin filtro emergió en sus ojos. Te vas a arrepentir de esto, Alejandro de la Vega. Se dio la vuelta y se marchó a paso rápido, dejando una estela de tensión a su paso. Dios mío, esa mujer es realmente peligrosa, dijo Sofía, temblando ligeramente. Leo Tiro de la Camisa de Clara. ¿Va a volver? No, mi amor, lo tranquilizó ella. No volverá nunca más. Pero Alejandro se quedó sumido en la preocupación. Conocía a Rebeca lo suficiente como para saber que era capaz de intentar algún tipo de venganza. En los días que siguieron, la vida en la mansión de la Vega comenzó a encontrar un nuevo y feliz ritmo. Clara ya no era una empleada, pero su rol aún se estaba definiendo. Era la novia de Alejandro y, para todos los efectos prácticos, la segunda madre de Leo. El niño progresaba a pasos agigantados, su vocabulario expandiéndose día a día. Primero palabras sueltas, luego frases cortas, cada una victoria celebrada por todos. Clara, ¿te quedas?, preguntaba cada mañana. Sí, mi amor, me quedo. Siempre, siempre. Una semana después, Alejandro recibió una llamada de la policía. Señor de la Vega, habla el comandante Ferrer. Necesitamos informarle sobre la situación de Rebeca Linares. ¿Sucedió algo? Huyó de la ciudad, pero no sin antes realizar algunas llamadas amenazantes. ¿A quién? A usted, señor. La llamada fue directamente a su buzón de voz. Una hora más tarde, 2 agentes llegaron a la mansión para reproducir la grabación. La voz de Rebeca se escuchaba alterada, probablemente bajo la influencia del alcohol. Alejandro, arruinas mi vida. Ahora yo voy a arruinar la tuya. Sé que me estás buscando, pero yo también sé dónde encontrarte a ti. Leo se aferró a Clara al escuchar aquella voz. ¿Han podido rastrearla?, preguntó Alejandro. Estamos en ello. Salió de la ciudad, pero la encontraremos. 2 días después, la policía llamó de nuevo. La hemos localizado en un motel de carretera. Intentaba cruzar la frontera estatal. Ahora enfrenta cargos por maltrato infantil y amenazas. Con las pruebas de video que usted proporcionó, el caso en su contra es increíblemente sólido. 3 meses más tarde, tuvo lugar la audiencia preliminar. Leo no tuvo que declarar en persona, pero sus dibujos sirvieron como un testimonio poderoso. Dibujó a Rebeca con un rostro lleno de furia, a sí mismo llorando, y a Clara llegando como un ángel guardián para protegerlo. La jueza quedó profundamente impresionada con la capacidad del niño para expresar el trauma sufrido. A Rebeca le fue suspendida su licencia profesional de forma definitiva y enfrentaba un proceso penal por maltrato. El juicio final aún tardaría meses, pero su carrera trabajando con niños estaba terminada para siempre. Mientras tanto, la vida en la mansión de la Vega florecía. Leo continuaba su asombrosa mejoría. Clara se había mudado permanentemente a una habitación cercana a la suya, y Alejandro descubría cada día la inmensa alegría de tener una familia de verdad. Doña Rosa los visitaba con frecuencia, y Sofía trataba a Clara con el cariño de una hija. La vida no era perfecta, pero era infinitamente mejor de lo que cualquiera de ellos se había atrevido a imaginar. Lo más gratificante de todo era ver a Leo feliz, hablando, sonriendo, siendo simplemente un niño. Clara, le dijo una tarde con total naturalidad. Ahora eres mi mamá de verdad. Sí que lo soy, mi amor. Para siempre. ¿Y papá es tu novio? Sí, lo es. Entonces somos una familia. Somos la mejor familia de todo el mundo. Y Leo sonrió de esa manera radiante en que solo los niños verdaderamente felices saben sonreír. Sin embargo, para llegar a ese punto de paz, Alejandro tuvo que moverse con una cautela estratégica. 2 semanas después de la expulsión de Rebeca, aún no había revelado a nadie la existencia de las grabaciones. Guardaba esas evidencias como unas bajo la manga, planeando meticulosamente el siguiente paso. Leo mejoraba a diario, pero las cicatrices emocionales persistían. Clara, triste, dijo una mañana, señalando su bracito donde aún se adivinaban las marcas de los pellizcos. ¿Todavía te duele, mi amor?, preguntó ella, examinando la piel que ya sanaba. Leo asintió. Mujer mala, lastimó. Ya no volverá a lastimarte nunca más. Alejandro, testigo de estas conversaciones, sentía como la ira justa crecía en su interior. Clara, necesito mostrarte algo, le dijo un día, una vez que Leo estuvo jugando en el jardín. Le enseñó las grabaciones. Clara se quedó horrorizada. Dios mío, Alejandro, esto es monstruoso. Lo sé.
Y tengo varias horas de esto. ¿Ya has ido a la policía? Aún no. Quiero construir un caso irrefutable. ¿Qué más necesitas? Alejandro, respiro hondo. Rebeca no ha hecho esto solo con nosotros. Estoy convencido. Quiero encontrar a otras familias que hayan pasado por lo mismo. ¿Y cómo piensas hacer eso? Voy a contratar a un investigador privado. Alguien que escarbe en su historial profesional. Así fue como contrató a Sergio Vargas, un detective privado recomendado por su abogado. Quiero que investigue los últimos 5 años del historial profesional de Rebeca Linares, le instruyó. Sospecho que existe un patrón de manipulación, sabotaje e incluso maltrato. Sergio se puso a trabajar de inmediato. Mientras esperaban, las pesadillas de Leo se intensificaron. No, vete. No me lastimes, gritaba en mitad de la noche. Clara corría a su lado, lo abrazaba hasta que los temblores cesaban. La mujer mala regresó, decía el niño, aterrorizado. Fue solo un sueño, mi amor. Se ha ido para siempre. Una semana después, Sergio Vargas llamó con noticias que dejaron a Alejandro helado. Señor de la Vega, tiene que ver lo que he descubierto. En la oficina del detective, una carpeta llena de documentos contaba una historia aterradora. Trabajó para 8 familias en los últimos 3 años. En 7 de ellas, se repitieron incidentes sospechosos. Empleados despedidos por falsas acusaciones de robo, otras niñeras saboteadas y, en 2 casos, denuncias de maltrato que no prosperaron por falta de pruebas. Ambas denuncias involucraban a niños con necesidades especiales. Sigue un patrón, concluyó el detective. Elige familias adineradas con niños que tienen dificultades para comunicarse. Así es más difícil que la delaten. Y había más. Había sido despedida de un hospital en León por sospechas de maltrato a pacientes ancianos, aunque nunca pudieron probarlo. Armado con esta información, Alejandro comenzó a contactar a las otras familias. Al principio, muchos tenían miedo, pero algunos accedieron a hablar. Doña Isabel, de Querétaro, contó cómo su nieta autista había sufrido un retroceso terrible bajo el cuidado de Rebeca, y cómo descubrieron que la estaba sobremedicando casi hasta el punto de la intoxicación. Don Miguel, de la Ciudad de México, relató cómo Rebeca había incriminado a la niñera de toda la vida de su hijo, también llamado Leo, plantándole dinero en el bolso. El caso era ahora mucho más sólido. No era solo su palabra contra la de ella, era un patrón de comportamiento depredador documentado. Pero cuando Alejandro fue a confrontar a Rebeca con las nuevas pruebas, descubrió que había desaparecido. Se había fugado de su apartamento en mitad de la noche, cancelado su teléfono y vaciado su cuenta bancaria. Estaba huyendo. Fue entonces cuando Sofía les contó algo que lo heló aún más. Una vez la vi hurgando en su escritorio, señor. Y le tomaba fotos a todo con su celular. A la casa, a los cuartos, incluso a su caja fuerte. Rebeca no solo era abusiva, era una calculadora y peligrosa criminal que había recopilado información sensible sobre su familia. Fue con ese peso, con la certeza de que debía proteger a los suyos y hacer justicia por todas las demás víctimas, que Alejandro finalmente se dirigió a la casa de Clara, no solo para pedir perdón, sino para iniciar la batalla que les devolvería la paz. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Alejandro. Rebeca no solo había abusado de su hijo, conocía la combinación de la caja fuerte. Conocía cada rincón de la casa, cada vulnerabilidad de su familia. Tenía acceso a información que podía destruirles. Necesito cambiar cada contraseña, cada código de seguridad, esta misma noche, murmuró, una urgencia febril apoderándose de él. Esa noche, mientras Alejandro se enfrascaba en una maratónica sesión de reorganización de la seguridad digital y física de la mansión, Leo tuvo otra pesadilla. Va a regresar, gritaba, empapado en un sudor frío. Clara corrió a su lado, lo abrazó y le susurró palabras tranquilizadoras, pero una profunda inquietud se instaló en su corazón. Leo parecía percibir una amenaza que ellos, en su mundo adulto, no lograban comprender del todo. Mi amor, nadie te va a hacer daño. Papá y mamá están aquí para protegerte. Ella dijo que iba a volver, insistió Leo, su pequeño cuerpo todavía temblando. ¿Cuándo te dijo eso, mi vida? El último día. Se acercó y me lo susurró al oído, para que nadie más escuchara. Un nuevo escalofrío, esta vez de puro pavor, sacudió a Clara. ¿Qué más te dijo, Leo? Que me iba a llevar lejos. Y que papá se iba a quedar solito otra vez, como antes. Alejandro, que había escuchado la conversación desde el umbral de la puerta,
Entró en la habitación. Su rostro era una máscara de furia contenida. Leo, ¿estás completamente seguro de que ella te dijo esas palabras? El niño asintió, sus grandes ojos fijos en los de su padre. ¿Por qué no nos lo habías contado, campeón? Porque me dijo que si hablaba, le haría algo muy malo a Clara. En ese instante, cualquier atisbo de duda se desvaneció en la mente de Alejandro. Rebeca no se había simplemente marchado. Estaba al acecho, planeando algo terrible. 3 días después, el teléfono de la oficina de Alejandro sonó. Era ella. Hola, Alejandro. Ya me extrañabas. ¿Dónde estás, Rebeca? Muy cerca. Mucho más cerca de lo que te atreverías a imaginar. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que tengamos una conversación muy seria sobre el futuro de Leo. No hay nada de qué hablar. Oh, claro que sí. Sobre todo, quiero hablar de esas pequeñas grabaciones que hiciste. A Alejandro se le heló la sangre en las venas. ¿Cómo sabes de las grabaciones? Yo sé muchas cosas, Alejandro, incluyendo tu estúpido plan de entregarle todo a la policía. Te mereces que te denuncien y mucho más. Quizás. Pero, ¿has pensado en lo que sucederá si lo haces? Le diré a todo el mundo que Leo es un niño violento, inestable y peligroso. Declararé que me agredió en múltiples ocasiones, y tú sabes muy bien lo difícil que es para un niño con autismo defenderse de esas acusaciones. El silencio de Alejandro fue su respuesta. Y eso no es todo, continuó la voz venenosa de Rebeca. Voy a esparcir el jugoso rumor de que te aprovechaste de una de tus empleadas, que acosaste a la pobre e indefensa Clara. A los medios de comunicación les fascinan esas historias de poder y abuso. Eso es una vil mentira y lo sabes. Mentira, sí. Pero pruébalo. Un millonario viudo liándose con la chica de la limpieza. A la gente le encantará creerlo. ¿Cuánto quieres, Rebeca? 250,000 pesos. Y que destruyas cada copia de esas grabaciones. ¿Estás loca? No, Alejandro, estoy desesperada. Y la gente desesperada, como bien sabes, es capaz de cualquier cosa. La llamada se cortó. Alejandro se quedó inmóvil, el teléfono en la mano, temblando de una mezcla paralizante de rabia y miedo. Al llegar a casa esa noche, le relató a Clara cada palabra de la conversación. Está intentando chantajearnos, dijo Clara, su voz firme a pesar de la situación. Y podría hacernos mucho daño si esparce esas mentiras. Alejandro, no puede ceder. Si le pagas una sola vez, nunca dejará de pedir más. Pero, ¿y si cumple sus amenazas? Entonces las enfrentaremos. Juntos. Leo, que dibujaba en la mesa de la sala, levantó la vista. Papá, triste. Solo un poquito, mi niño. El pequeño se acercó y rodeó las piernas de su padre con sus bracitos. No estés triste. Clara y yo te cuidamos. Esa noche, las cámaras de seguridad recién reforzadas captaron una figura merodeando los muros de la propiedad. Era Rebeca. Al día siguiente, Alejandro encontró su coche con un largo rayón en la pintura y un mensaje escrito en el polvo del parabrisas: tienes 48 horas. Ahora no había duda. Rebeca les había declarado la guerra. Nos vamos a casa de tu madre, le dijo a Clara. Hasta que esto se solucione. Alejandro, no podemos vivir huyendo de ella. No es huir, es protegerlos. Mientras yo resuelvo esto de una vez por todas. Leo escuchó la conversación. ¿Vamos a casa de la abuela? Sí, mi amor, solo por unos días. ¿Y la mujer mala? Papá se va a encargar de la mujer mala. El niño pensó por un momento. Papá, la dibujo para la policía. Alejandro se arrodilló junto a su hijo, conmovido. ¿Harías eso por mí? Leo asintió con determinación. Entonces yo me encargo del resto. Te lo prometo. Pero antes de que pudieran abandonar la casa, recibieron una visita inesperada que lo cambiaría todo. 2 días después de la última amenaza, el comandante Ferrer llamó a Alejandro. Señor de la Vega, tenemos novedades importantes sobre el caso. ¿Podría venir a la comandancia? Claro. ¿Sucedió algo? Prefiero explicárselo en persona. Por favor, traiga las grabaciones originales. En la comandancia, el comandante lo recibió con una carpeta que parecía haber engordado considerablemente. La investigación ha crecido de forma exponencial. Después de que filtramos discretamente algunos detalles del caso, otras 5 familias se han puesto en contacto con nosotros. ¿5 familias?
Y no solo aquí en la Ciudad de México. Las Vegas. Calías de Jalisco y Nuevo León también han abierto investigaciones. Parece que esta mujer operaba a nivel nacional. Alejandro hojeó los documentos. Eran relatos escalofriantemente similares al suyo. Pero tenemos un problema, continuó el comandante. Algunas de las familias tienen pánico de declarar formalmente. No quieren la exposición mediática. ¿Por qué? Vergüenza. Miedo a las repercusiones en sus negocios, ya sabe cómo funciona. A la gente de su círculo no le agrada que su vida privada se convierta en noticia de primera plana. Y sin sus testimonios, el caso se debilita. Necesitamos más pruebas contundentes para asegurar una condena ejemplar. Alejandro pensó en Leo, en las pesadillas que aún lo atormentaban. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Intente convencer a esas familias de que colaboren. Si ven que usted, que inició todo esto, tuvo el valor de denunciar, quizás se animen. En las semanas siguientes, Alejandro dedicó gran parte de su tiempo a hablar por teléfono con otras víctimas de Rebeca. No todos aceptaron. Mire, señor, le dijo un empresario de Querétaro, comprendo perfectamente la situación, pero mi familia ya ha sufrido demasiado. No quiero remover todo ese lodo otra vez. Otros, sin embargo, fueron más receptivos. Si mi declaración puede evitar que otros niños sufran, cuente conmigo, le aseguró una madre de Guadalajara. Mientras tanto, Leo empezaba a tener dificultades en la escuela. Algunos de sus compañeros habían escuchado a sus padres comentar el caso y le hacían preguntas incómodas. Leo, ¿es verdad que una mujer mala te pegaba?, le preguntó un niño de su clase durante el recreo. Leo se puso rojo como un tomate y no supo qué responder. Llegó a casa devastado. Mamá, ¿por qué todo el mundo me pregunta por la mujer mala? Clara se arrodilló a su altura. Porque a veces la gente es muy curiosa, mi amor. Pero no tienes la obligación de responder si no quieres. No me gusta que pregunten. Me hace recordar cosas feas. ¿Quieres que hable con tu maestra? El niño asintió. Al día siguiente, Clara se reunió con la maestra, quien fue sumamente comprensiva y prometió hablar con los niños sobre el respeto a la privacidad. El incidente, sin embargo, demostró que la situación estaba afectando a Leo más de lo que habían imaginado. Quizás sea el momento de que vaya a terapia, sugirió Alejandro. Para que pueda procesar todo lo que ha pasado. 2 meses después de la denuncia, por fin llegó la noticia que tanto esperaban. Hemos arrestado a Rebeca Linares, anunció el comandante Ferrer por teléfono. La habían capturado en una terminal de autobuses en Puebla, intentando tomar un camión hacia Oaxaca con documentación falsa. Cuando la noticia apareció en la televisión esa noche, Leo la vio acurrucado entre sus padres. ¿La mujer mala de verdad está en la cárcel?, preguntó. Sí, mi amor. Y no va a salir de ahí. No va a salir en mucho, mucho tiempo. El niño se quedó en silencio, procesando. Papá, ¿por qué era mala? Era una pregunta de una complejidad abrumadora. A veces, hijo, las personas hacen cosas muy malas porque están rotas por dentro, porque están muy enojadas o porque desean con todas sus fuerzas algo que no pueden tener. Y ahora ya aprendió a no ser mala. Eso esperamos, campeón. Eso esperamos. 6 meses después del arresto, la vida de la familia recuperaba un aire de normalidad, aunque no sin desafíos. Leo continuaba en terapia 2 veces por semana. Tuve otra pesadilla, confesaba algunas mañanas. ¿Con la mujer mala? No. Esta vez soñé que ustedes se iban y me dejaban solo. La terapeuta les explicó que el miedo al abandono era una secuela común en niños que habían sufrido un trauma. Mientras tanto, Clara había cumplido un viejo sueño. Se había inscrito en la carrera de pedagogía. Quiero entender mejor cómo ayudar a niños como Leo, explicaba. El sueño del centro de apoyo también tomaba forma, aunque lentamente. Empezaron en un pequeño local alquilado, atendiendo a 5 niños los sábados. Es poco, pero es un comienzo, decía Clara. 1 año después, el centro atendía a 50 niños y contaba con un equipo de profesionales. Alina estaba en su último año de carrera. A Leo le iba de maravilla en la escuela y había hecho varios amigos. Una tarde, Alejandro la sorprendió. Clara, ¿y si nos casamos? Casi se le cae el vaso de agua. Oficialmente. Por el civil. Ya somos una familia, pero quiero que sea oficial. Y añadió, y quiero que tengamos un hijo nuestro. Si tú quieres, claro. La idea la llenó de una mezcla de felicidad y nerviosismo. Cuando le contaron a Leo sobre la boda y la posibilidad de un hermanito, se puso eufórico.
Puedo llevar los anillos. Y voy a ser el mejor hermano mayor del mundo. La boda se celebró 3 meses después, en una playa íntima. Fue una ceremonia sencilla, emotiva y llena de amor. En la pequeña fiesta familiar, Leo, subido a una silla, dio un discurso. Mi mamá me enseñó que puedo ser feliz siendo diferente. Y ahora vamos a tener un bebé para que yo le enseñe las cosas que ella me enseñó. Más tarde, Clara le confesó a Alejandro: me hice una prueba ayer. Estoy embarazada. La fiesta se convirtió en una doble celebración. 8 meses después, con Clara en su 6º mes de embarazo, recibieron una llamada de Televisa. Querían hacer un reportaje sobre su centro. A pesar de sus nervios, Clara aceptó. No soy una experta, le dijo al reportero. Pero tengo un hijo con autismo y sé que lo más importante es el amor y la paciencia. El reportaje fue un éxito rotundo. El teléfono del centro no dejó de sonar. Las donaciones llegaron, los voluntarios se ofrecieron y la lista de espera se disparó. El nacimiento de Mateo, en la madrugada de un martes, fue un evento jubiloso. Leo fue el primero en conocerlo. Hola, hermanito. Soy Leo. Voy a cuidarte siempre. Un año después, la familia recibió la última llamada del comandante Ferrer. Rebeca Linares fue sentenciada a 5 años de prisión. Perdió definitivamente el derecho a trabajar con niños. Se ha hecho justicia. Una tarde de domingo, la familia estaba reunida en el jardín. Clara estudiaba mientras amamantaba a Mateo. Alejandro jugaba a la pelota con Leo, que ahora tenía 10 años. Mamá, dijo el niño, deteniéndose. Soy feliz. Era una frase simple, pero contenía universos enteros. Yo también soy feliz, mi amor. Porque somos una familia de verdad, y las familias de verdad se cuidan y se protegen, sin importar nada. Alejandro se acercó y los abrazó. Pasamos por una tormenta terrible, pero salimos de ella más fuertes y más unidos. Mateo, como si entendiera, les regaló una sonrisa sin dientes que derritió sus corazones. Esa tarde, Leo hizo un nuevo dibujo. Él, sus padres, su hermanito bebé, su abuela e incluso Sofía. Debajo, con una caligrafía cada vez más segura, escribió una sola palabra: amor. Esto es lo que somos ahora, dijo, mostrando su obra de arte. Y Alejandro lo colgó en la pared de la sala, junto a la galería de dibujos que contaba la historia de su transformación, del dolor y el silencio a una vida llena de color, de voces y, sobre todo, de un amor inquebrantable que todo lo había vencido.